Vamos a Mateo capítulo 4, verso 17, por favor. Mateo capítulo 4 y verso 17. Gloria al nombre del Señor. ¿Y ya lo tiene? Mateo capítulo 4, verso 17. Y vamos a darle lectura en el nombre poderoso y sublime de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Dice así la palabra del Señor, Mateo capítulo 4, verso 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, ¿cómo dice ahí enseguida? Porque el reino de los cielos se ha acercado. Hasta ahí vamos a leer y puede tomar su asiento glorificando el nombre del Señor. Quiero continuar con lo que hemos estado meditando en estos días pasados, que ha sido el libro de Lucas. Y si usted se recuerda bien, el día de ayer estuvimos leyendo el libro de Lucas capítulo 8 y verso 45. Si se recuerda lo que leímos ayer, ¿verdad? Donde el Señor Jesús, siendo apretado y empujado por la multitud, ¿qué pregunta el Señor Jesús? ¿Quién me ha tocado? Pedro responde. ¿Qué es lo que responde Pedro? Pedro responde y dice: Maestro, el pueblo, ¿qué dice? Te aprieta, te oprime, y dices tú: ¿quién me ha tocado? ¿Por qué quiero empezar hoy con el verso 17 del capítulo 4? Porque vamos a tratar de descubrir, escúcheme bien, por la palabra de Dios, lo que muchos no podían ver. Ojalá que me esté comprendiendo. Porque si se recuerda el verso 41 de Lucas capítulo 8, la escritura dice que los que esperaban a Jesús les dio gusto de ver al Señor Jesús. Si quiere, vaya al verso 41 para que de pronto vaya usted dándose cuenta. Y el verso 41 de Lucas capítulo 8, ¿ya lo tiene? ¿Cómo dice el verso 41? Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de las sinagogas. Pero ese es el verso 41, ¿verdad? El verso 40, ¿qué dice el verso 40? Cuando volvió Jesús, ¿cómo le recibió la multitud? Con gozo. Oiga, porque todos le esperaban. ¿Qué entendemos con lo que estamos leyendo? Y aunque yo sé que ya ustedes más o menos me comprenden, porque ayer estuvimos meditando en esto, pero cuando dice el verso 40, le recibió con gozo porque todos, quiere decir que cada uno de los que estaban en ese lugar estaban esperando ¿a quién? A Jesús. Y todos lo recibieron con gozo, les dio alegría verlo, que había regresado con ellos, y todos los que estaban ahí le estaban esperando. Pero
Ya vimos el día de ayer que lo estaban esperando, pero lo estaban esperando de una manera que a ellos se les había enseñado. Y cuando digo que se les había enseñado, por favor, vamos al libro de Isaías. Libro de Isaías, capítulo 9. Hoy vamos a ir por otra área. O para que me entienda, vamos a ver esto que les enseñaba ayer, pero desde otro ángulo. Pero empecé con el verso 17 de Mateo capítulo 4, porque vemos que el ministerio del Señor Jesús empieza Él diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y ya tiene de pronto el libro de Isaías capítulo 9. Mire, leamos del verso 1 hacia adelante. Quiero que vaya, y me gusta ir despacio, pero que cada porción de la escritura se vaya quedando no solamente en nuestra mente, sino que se grabe ¿dónde? En nuestro corazón. Porque si la palabra entra a nuestro corazón, es la que va a provocar el cambio. Porque todas las cosas que vamos a empezar a hacer, no las vamos a hacer desde el intelecto. Porque si las hacemos desde el pensamiento, desde el intelecto, vamos a encontrar muchas cosas que van a ir de acuerdo a nuestra manera de pensar, nuestra manera que hemos sido creados, pero no salen del corazón. ¿Sí me está comprendiendo aquí? Ahora, grábese esto, el verso 40 dice de Lucas capítulo 8 que la multitud le esperaban contentos, alegres, ¿verdad que dice así? Porque ellos estaban esperando esto que vamos a ver de pronto, que se les había enseñado, pero desde un punto de vista humano, terrenal. ¿Ya tiene Isaías capítulo 9 verso 1? ¿Cómo dice? Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y tierra de Neftalí. ¿Qué dice ahí enseguida después del punto y la coma? Pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán de Galilea, de los gentiles. Mire qué hermoso es la palabra del Señor. Lo que nosotros estamos leyendo en el libro de Isaías capítulo 9 dice: pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán en Galilea de los gentiles. Verso 2, ¿qué dice? El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente, aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos, porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Medián. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en su sangre serán quemados pasto del fuego. Y luego dice el verso 6: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límites
sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en su juicio y en su justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Quiero que me vaya poniendo mucha atención, porque aquí en el libro de Isaías nos damos cuenta que hay una promesa para el pueblo de Israel. Y para empezar, está hablando de que se iba a establecer un reino. Ojalá que me vaya comprendiendo. Está hablando de que se iba a establecer un reino y que iba a venir un niño y sería llamado como. Pero el verso 6 de Isaías capítulo 9, ¿cómo dice? Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre sus hombres. Aquí quiero que me vaya comprendiendo y vamos a ir poco a poco. ¿Se recuerda con qué escritura comenzamos? Mateo capítulo 4 verso 17. Y comenzó Jesús a predicar: el reino de los cielos se ha acercado. Cuando leemos el verso 40 del capítulo 8 del libro de Lucas, dice: cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Y de ahí empieza y viene el varón. Pero lo que yo quiero que me vaya comprendiendo, que la enseñanza que tenía el pueblo de Israel, todos los israelitas estaban esperando al Mesías. Todos los israelitas estaban esperando a su libertador. Todos los israelitas era la enseñanza que habían recibido y esperaban que se estableciera un reino y que viniera el libertador de ellos y estableciera ese reino. Por eso cuando estamos leyendo el verso 40, cuando el Señor Jesús volvió, la gente que estaba ahí le recibió con gozo. A toda aquella multitud le recibió con gozo. Y dice: porque todos le esperaban. Y el pueblo de Israel no tenía la culpa de esperarlo de esa manera. Ojalá que me vaya comprendiendo. Porque el pueblo de Israel esperaban a un rey. El pueblo de Israel esperaban un libertador. El pueblo de Israel estaba esperando que viniera a establecer el reino, algo que habían perdido. Y cuando digo que algo que habían perdido, es por ejemplo, cuando vamos al libro de Juan. Yo quiero que vaya al libro de Juan, por favor. Y cuando nosotros vamos al libro de Juan, capítulo 11, por favor. Libro de Juan, capítulo 11. Verso 17. Lo que yo quiero en el Señor es que nosotros podamos echar raíces profundas, pero no en nuestra mente, sino en el corazón, para que nada nos mueva. Amén. ¿Ya tiene el verso 17? ¿Cómo dice Tabita? Mire bien. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlos por su hermana.
Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Quiero que vayamos leyendo poco a poco y con calma, y nos vamos a ir deteniendo para que Dios nos vaya revelando su palabra. ¿Qué es lo que está diciéndole Marta al Señor? En el verso 21, si hubieses estado aquí, ¿qué dice enseguida? Mi hermano no habría muerto. ¿Cómo estaba viendo Marta a María, Marta al Señor Jesús? Puede ser que haya estado viéndola enojada porque no estaba el Señor Jesús, pero estaba viendo a Jesús como un hombre. No sé si me está comprendiendo. Un hombre tiene limitaciones, no puede estar en todas partes al mismo tiempo. ¿Sí me está comprendiendo? Marta estaba pensando y le dijo: Señor, si hubieras estado acá. Para ella la diferencia estaba en que el Señor Jesús tenía que estar ahí junto con ellos al momento de que su hermano había estado enfermo, y esperaba que de pronto la mano del Señor o el mismo Señor Jesús de pronto hiciera algo y que sanara de pronto a su hermano Lázaro. Pero quiero que vaya viendo y que vayamos poniendo atención, porque ellos están poniendo la mirada. Ciertamente les daba gusto, ciertamente tenían en una alta estima a Jesús, lo veían como alguien especial, pero no lo veían como el mismo Dios. No sé si me está comprendiendo. No lo veían como aquel que tenía poder, porque Marta le dice, en cierta manera está confiando en Jesús. Lo mandaron a llamar, pero cuando lo mandaron llamar, el Señor Jesús, en lugar de venir para con ellos, se tardó otros días y se fue en dirección contraria. Sus discípulos le preguntan y les dice el Señor: Lázaro duerme solamente. Pero cuando el Señor Jesús llega, Marta viene al Señor y le dice: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no había muerto. ¿Qué le contesta el Señor Jesús a Marta? Verso 23. Escuche. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Y Marta le contesta: Señor, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. ¿Qué le dice el Señor Jesús a Marta en el verso 25? Mire lo que dice: yo soy, ¿qué? La resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Estaba resplandeciendo aquella luz sobre aquellos moradores de ese lugar. ¿Sí me está comprendiendo? Pero el Señor se está revelando a Marta quién era en realidad, y le dice: yo soy la resurrección. Y Marta estaba haciendo referencia a que ciertamente, de acuerdo a las promesas, de acuerdo a la enseñanza que ellos habían recibido, iba a venir el tiempo en la resurrección
de los hombres, ¿sí me está comprendiendo? Pero estaba de pronto ella viendo, como todos los demás judíos, a Jesús de pronto como alguien más, pero no lo veían realmente como que era la resurrección. Y si él le está diciendo a Marta que era la resurrección, era porque el reino de los cielos, el Rey de reyes y Señor de señores, había descendido y había establecido su reino en esta tierra. Y ahí estaba el que podía resucitar a los muertos, porque estaba estableciendo el reino, porque él era el mismo Rey de reyes. ¿Sí me está comprendiendo? Ojalá que me vaya viendo y que vayamos viendo la escritura. Jesús comenzó a predicar: el reino de los cielos se ha acercado, el reino de Dios. Y yo quiero que me vaya entendiendo que esto es lo más valioso que el ser humano puede entender o debe tener. Nosotros estamos en esta tierra, pero no somos de esta tierra. ¿Sí me está comprendiendo? Para la mente finita, para la mente humana, puede ser que haya muchas cositas que no se pueden llevar a cabo, o que de pronto no comprendan que alguien hable en lenguas, que alguien sea ministrado por el Señor. Y muchos todavía dentro del cristianismo dicen: oh, eso era solamente para el tiempo pasado de los apóstoles, porque están viendo la palabra desde un punto de vista. Sí creen en Jesús, siguen a Jesús, pero lo están viendo solamente como algo literal que está grabado. Pero déjame decirte que Jesús no es algo literal. Jesús es una realidad. Jesús es el mismo Dios, y en Él no hay sombra de variación. Él sigue siendo el mismo. Lo que tenemos que descubrir es el reino de Dios en esta tierra. ¿Sí me está comprendiendo? Eso es lo que tenemos que descubrir. ¿Me está comprendiendo qué es lo que estaba viendo Marta? Y estaba sacándole la palabra de Dios a Jesús. El Señor le dice: Marta, tu hermano resucitará. ¿Y qué dice enseguida? Verso 24, por favor, de Juan capítulo 11. Marta le dijo, fíjese, entra la sabiduría humana. ¿Sí me está comprendiendo? Entra el yo. No, ya me sé esa parte de la escritura, ¿no? ¿Para qué me la dices? ¿Estamos viendo? Ahora, no hay nada de malo, porque es la manera que fue enseñado. Y yo le pregunto: ¿cómo usted quiere que le enseñe? ¿Lo espiritual? No traigo a la palabra, le enseño muchos versículos. ¿O quiere que veamos la palabra desde el punto de vista del reino de Dios, en lo espiritual? Mire qué tremendo. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. La respuesta que le está dando. Viene y le dice al Señor: Maestro, si hubieras estado acá, mi hermano no habría muerto. Porque estaba viendo a Jesús con limitaciones. ¿Sí me está comprendiendo? Como ya había visto que había sanado enfermos, ella creía que tenía poder para sanar los enfermos, pero seguían viéndolo como alguien limitado. ¿Sí me está comprendiendo? Seguían viendo a Jesús como que tenía autoridad, pero hasta cierto nivel, pero no podía ir más para allá. Ella creía con todo su corazón que si Jesús hubiera llegado a tiempo, cuando él todavía estaba con vida, le está diciendo: no había muerto mi hermano. Ahora, Dios conocía el corazón de Marta y conocía el corazón de todos ellos.
porque era el mismo Dios. Conocía los pensamientos de Marta, conocía los pensamientos de todos los que estaban alrededor de Marta, porque era ¿quién? El mismo Dios. Era aquel que vino a alumbrar en las tinieblas. Era la luz que venía a este mundo. En otras palabras, era el mismo Dios manifestándose a los hombres en Jesús. Pero pregunto, y para que me pueda ir comprendiendo, pregunto, de acuerdo a lo que estamos leyendo hasta el verso 24, ¿Marta creía que Jesús era Dios? Hasta el verso 24, analice. ¿Por qué no, Tabita? Ella pensó, ¿por qué pensó que Jesús era como los otros hombres? Porque le está diciendo, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto, se hubiera salvado. Porque para ella lo estaba viendo como un hombre usado por Dios, pero no como el mismo Dios. No sé si me está comprendiendo. Y si lo veía como un hombre usado por Dios, lo veía como alguien que Dios lo usaba de una manera muy especial, aunque no lo alcanzaban a comprender. Mire, cuando digo no lo alcanzaban a comprender, ahora vaya por favor a Juan capítulo 3. Ahí atrásito. Ahorita regresamos a esta porción de la escritura. Juan capítulo 3 y verso número 1. Y aquí vamos a regresar al tema del reino de Dios, ¿ok? ¿Ya lo tiene? Verso 1 dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo. Oiga bien, había un hombre de los fariseos. Este no era cualquier judío, era un ¿qué? Un fariseo. De entre los fariseos, este hombre era un fariseo. Se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Verso 2, ¿qué dice? Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Quiero que me vaya comprendiendo este punto. ¿Qué es lo que estaba viendo Nicodemo en el Señor? Lo mismo que estaba viendo Marta. Era un hombre usado por Dios. ¿Sí me está comprendiendo? Para ellos era un hombre usado por Dios, porque le está diciendo: Rabí, sabemos que has venido de Dios. Pero no le está diciendo que es Dios. Sabemos que has venido de Dios. Ahora, ¿por qué dice esto que saben que has venido de Dios como maestro? Dice: porque nadie puede hacer las señales que tú haces si no está Dios con él. En otras palabras, veían a Jesús como un hombre usado por Dios. Espero que cuando vayamos avanzando usted vaya gozándose con esto, porque si se nos revela esto, hermana Silvia, se recuerda cómo se levantó ahí y pataleaba y decía, ¿se acuerda? ¿Qué pasó en ese momento? Llegó apenas pudiendo caminar a este lugar. Le costaba subir la banqueta con dolores en sus piernas. Pero empezamos a orar, usted se metió a la presencia del Señor, el Señor se metió con usted y cayó y fue ministrada por el mismo Dios de los cielos, porque estamos en el reino de Dios.
y se gozó en la presencia del Señor y empezó a andar entre nosotros y decía: no lo puedo creer, no lo puedo creer, no lo puedo creer. E iba azotando el pie con fuerzas y decía: no lo podía. Nosotros no sabíamos qué estaba pasando ni por qué estaba diciendo eso, pero ella iba diciendo: no lo puedo, y anduvo entre nosotros y le soltaba con fuerzas las piernas. Decía: no lo puedo creer, no lo puedo creer. Pero era que nosotros no sabíamos en ese momento qué es lo que estaba pasando, hermanita. Pero después usted nos dijo: llegué con unos tremendos dolores y ya no hay dolores, porque estaba dentro del reino de los cielos, porque se le reveló quién es el Rey de Reyes y que ella está en la presencia de Dios. ¿Sí me está comprendiendo? Que ojalá que se les vaya, se nos vaya revelando esto. Usted no necesita del predicador, no necesita del pastor, no necesita del apóstol, de los llamados apóstoles, no necesita del evangelista, porque tiene dentro de usted al Rey de Reyes y Señor de Señores. Lo único que tenemos que comprender es acercarnos como Jairo, creyendo, para recibir esa bendición. Porque anunciamos el evangelio. El evangelio quiere decir venir a dar las buenas nuevas. Ya hemos recibido el reino de Dios. Es lo que estamos presentando y es lo que le estoy tratando de que ya por varios días usted me pueda comprender de lo del reino de Dios. Marta vio a Jesús como un hombre usado por Dios, pero no lo vio como el mismo Dios. ¿Sí me está comprendiendo? Vio a Jesús. Nicodemo dice: sabemos que vienes de Dios porque las obras que tú haces, los milagros, lo que son enfermos, los enfermos son sanados, que echas fuera demonios, que aquellos que vienen a ti te los traen con dolor, tú quitas todos los dolores. Eso no lo puede hacer nadie si Dios no está con él. Quiere decir que reconocían algo de parte de Dios. Por eso en el verso 40 del capítulo 8 del libro de Lucas, la gente le dio gusto verlo porque sabían que ahí estaba Jesús y lo veían como algo de Dios, pero no lo podían ver como lo vio Jairo. Jairo no lo vio como un hombre, porque inmediatamente cuando vio a Jesús, él vino y se postró, y para los judíos no podían postrarse ante nadie más, únicamente ante el Rey de Reyes, ante el Dios de los cielos. Es el único que se postra el judío. Pero ahí estaba Nicodemo doblando sus rodillas y postrándose ante los pies del maestro, porque se le fue descubierto, se le reveló que Jesús no era solamente un hombre, era el mismo Dios manifestado en carne. Y déjame decirte que aunque el tiempo ha pasado, el reino de los cielos está aquí en esta tierra y ahora se manifiesta a través de su Espíritu Santo, que mora dentro de nosotros con poder y gloria, para que el Señor haga maravillas y prodigios todavía, porque el reino de los cielos está en esta tierra. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Y es algo hermoso, es algo preciosa la palabra. ¿Sí me está comprendiendo? Mire, Nicodemo le dice: Rabí, sabemos que has venido de Dios, pero no eres Dios. Vienes de parte de Dios, pero tú no eres Dios. Como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. Verso 3. Respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, ¿qué dice ahí enseguida, Tabita? ¿No puede qué? No puede ver el reino de Dios. Y Nicodemo, ¿qué estaba viendo? Dice: sabemos que vienes de Dios, porque las obras que tú haces
No las puede hacer nadie si Dios no está con él. Y estaba viendo Nicodemo a Jesús como un varón enviado de Dios, pero todavía le costaba asimilar que el reino de Dios estaba entre ellos. Mira, verso 4. ¿Qué dice el verso 4 de Juan capítulo 3? Nicodemo le dijo: fíjese bien, Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? ¿Cómo estaba viendo esta situación? La estaba viendo con su mente humana. La estaba tratando de comprender con su mente finita, que tiene límites. Jesús le responde: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede, ¿qué, Tabita? Entrar. ¿Qué es la diferencia entre el verso 5 y el verso 3? El verso 3 habla de ver solamente, y el verso 5 habla de entrar, de ser parte de ese reino. Pero dice que necesitamos nacer de agua y del Espíritu. Dejar que el Espíritu de Dios venga en nosotros para que podamos nosotros entrar en el reino de Dios. Hasta este punto, Nicodemo está viendo al Señor Jesús desde un punto de vista humano, terrenal. Pero Jesús cruzaba los límites de las fronteras, y él de pronto era espiritual, pero ante los ojos de los hombres se presentaba literalmente humano. ¿Sí me está comprendiendo? Pero era el mismo Dios, o el Dios Cordero en esta tierra, y venía estableciendo el reino de Dios. O sea, las cosas eran diferentes. Por eso los enfermos serán sanados. Nicodemo vio muchas cosas, pero nada más veía el reino, pero no estaba dentro del reino de Dios. No sé si me está comprendiendo. Ahora, cuando nosotros regresemos por favor al capítulo 11. ¿Qué es lo que Jesús empieza a predicar? Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Desde ese momentito él empezó a predicar esto, y empezó a caminar, y la gente empezó a recibir los milagros en su vida, porque el reino de los cielos estaba en esta tierra. Ahora, mire bien, estábamos en el verso 24 del capítulo 11 del libro de Juan. Juan 11, 24. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. ¿Qué le está diciendo a Marta? El Señor le está diciendo a Marta: tu hermano resucitará. Y le dice: ay, Señor, si hubieras llegado a tiempo no hubiera necesidad. Yo sé, hombre, que va a resucitar. Me lo enseñaron, que en el día postrero Él va a resucitar.
en el día de la resurrección. Lo estaba viendo como un maestro humano de esta tierra. Y Jesús le dice a Marta: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Qué precioso. Lázaro había creído en Jesús. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Para Marta había muerto su hermano, pero para Jesús no había muerto su hermano porque había creído en él. ¿Estaba dónde? En el reino de Dios. Por eso habla y dice que su hermano duerme. Por eso le dice el Señor a sus discípulos: mire, quiero que por favor vaya y regresemos un poquito más. Vamos al verso 4 del capítulo 11. ¿Ya lo tiene? El verso 1 nos habla de la enfermedad de Lázaro, junto con el verso 2. El verso 3 nos dice que enviaron a Jesús, las hermanas enviaron a Jesús a avisarle que estaba enfermo Lázaro. Verso 4, ¿qué dice el verso 4? Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta y a sus hermanas, y a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Mire, esto está hermoso, esto está precioso, que me gustaría que pudiéramos comprender esta situación. El verso 7 dice: luego, después de esto, dijo a los discípulos: vamos a Judea otra vez. Verso 8, ¿qué dice? Le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte y otra vez vas allá. Respondió Jesús: ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro está muerto. ¿Verdad que no dice que está muerto? Duerme. ¿Qué dice ahí enseguida? Mas voy para despertarle. Miren la diferencia de cómo Dios, o el Dios manifestado, Jesús, que era el mismo Dios manifestado en carne, estaba viendo las cosas. La gente veía muerto a Lázaro. ¿Por qué lo veía vivo? Porque los que estamos en Cristo no morimos, sino dormimos en el Señor. Y lo único que tenía que hacer es gritarle, hablarle a Lázaro: sal fuera. Y para la sorpresa de todos aquellos, cuando el Señor da la orden, quiten la piedra y le dice: Lázaro, sal fuera, Lázaro salió caminando. ¿Por qué? Porque estaba en el reino de Dios. Marta ciertamente era especial. Jesús lo tenían en alta estima. Ojalá, digo, a todo esto, ¿sí me están comprendiendo? Lo veía como algo especial. Jesús, el líder, aquel que sanaba a los enfermos, pero ya cuando se murió su hermano, ya
se acabó toda esperanza. No estaba el que de pronto podía hacer algo para sanarlo, ya muerto, ya no tiene poder, porque estaba viendo a Jesús nada más como un enviado. Pero Jesús no era un enviado, Jesús era el mismo Dios manifestado en carne. Era el Todopoderoso que estaba estableciendo su reino, y aquellos que habían creído en él, como Lázaro, no estaba muerto. Para la gente estaba muerto, pero para él está vivo, y lo único que necesitaba era llamarlo, despertarlo, para que saliera de esa tumba. Bendito sea el nombre del Señor, porque estaba en el reino de Dios. Y eso es lo que a nosotros como seres humanos nos cuesta un poco de problemas, comprenderlo. Porque yo creo en la palabra del Señor, y yo creo que el Señor tiene poder para sanar a los enfermos. Aquí está mi hermana, ¿verdad que sí es así, hermana? Cosas maravillosas. Y cada uno, aquí está mi hermana. Mi hermana le dijeron que tiene que esto, que tiene que esto, y que tiene tantas cosas, y aquí está, porque son parte de las bendiciones del reino de Dios. Pero el reino de Dios no es de esta tierra, es espiritual. Y mire, esto está precioso, porque yo quería que usted viera el verso 11, donde el Señor le dice a sus discípulos: Lázaro duerme, mas voy a despertarlo. Regresemos al verso 25 de Juan capítulo 11. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto. Ahora, ¿alcanzamos a comprender esto ahora? Pregunto, Lázaro, ¿estaba muerto o estaba vivo? Ante los ojos de los hombres, ¿cómo estaba? Pero ante Dios, y lo único que necesitaba, ¿qué era? Despertarlo. Porque Lázaro estaba en el reino de Dios. Marta veía el reino de Dios. ¿Ya te acordaste del verso 3, hija? Que el Señor le dice a Nicodemo: Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo para que puedas ver el reino de Dios. Muchos de ellos vieron el reino de Dios, vieron los milagros, todos aquellos, pero no se trata de solamente ver el reino de Dios, se trata de que entremos ¿a dónde? Al reino de Dios. Y todos esos problemas, hija, si te metes a la presencia de Dios, todas esas angustias, todo aquello va a desaparecer, porque vas a estar en la presencia del Señor y te vas a gozar, vas a tener fortaleza, vas a tener ánimo, y va a haber tantas cosas preciosas, porque estamos ¿dónde? Pero si me comprendes esto, bueno, y no a mí sino a la palabra, de que puede ser que en un ratito, cuando sientas el problema, ¿dónde estás? Que lloras y que sientes que ya no aguantas, ¿dónde estás? Estás viendo el reino de Dios desde afuera. ¿Qué tienes que hacer? Meterte en el reino de Dios, porque vemos el reino de Dios, vemos sanidades, vemos milagros, vemos tantas cosas. Cuando has sufrido, que lloras por ahí porque te duele porque estás nada más viendo desde afuera. ¿Sí estás aprendiendo? ¿Qué es lo que tienes que hacer en esos momentitos? ¿Seguir viendo de afuera o meterte y gozarte en la presencia de Dios? ¿Qué quieres hacer? Meterte en la presencia de Dios. Y cuando vienes a la presencia de Dios, Dios te empieza a tratar: chiquita, bonita, aquí estoy contigo, no te preocupes, si yo soy tu papá, ¿para qué ocupas ese papá si me tienes a mí, que soy mejor que tu papá? ¿Sí me estás comprendiendo? Pero es meternos
a la presencia, meternos al reino de Dios. Y no te creas, hija, que aunque tú tengas eso en el corazón por tu papi, Dios va a hacer la obra, pero a la manera de Él y no a la manera tuya, de tal manera que Dios se va a glorificar y tú nada más le vas a ensaltar el nombre del Señor, y cuando menos piensas vas a ver el milagro, porque vas dentro del reino de Dios y Dios se está manifestando de una manera muy especial. Esta palabra es hermosa, es preciosa. ¿Cómo me gozo yo compartiendo la palabra de Dios? Porque tenemos que entrar. Y aquí ya está en nosotros, porque Dios nos da un libre albedrío. ¿Queremos seguir sufriendo? Pues sigan sufriendo. ¿Quieren sentirse bien? Vengan, hijos, aquí estoy. Vengan, chiquito. Hijita linda, preciosa, ven, aquí me tienes a mí. No sufras. Acá estoy para consolarle. Pero tienes que entrar. Y podemos venir a la iglesia, porque aquí dice la palabra, mira Marta, maestro, si hubieras estado aquí, mi hermano no estuviera muerto. Veía el reino de Dios, pero le faltaba nacer del agua y del Espíritu para ver igual que Jesús. Si hubiera estado en el reino de Dios, no hubiera pensado que su hermano estaba muerto. Se quedó dormidito mi hermanito lindo, precioso, pero ya viene mi Señor Jesús. Y me lo va a despertar. Bendito sea el nombre precioso del Rey de Reyes y Señor de Señores. Eso es, dale la gloria al Señor si siente hacerlo con todo el corazón, porque Él merece la gloria. Esta palabra es hermosa. Mire, ya le voy a terminar porque el tiempo se va muy rápido. Verso 26. Verso 25 dice, y le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Verso 26. Y todo aquel que vive, cree en mí. ¿Qué dice ahí? No morirá eternamente. Cierra el Señor y le pregunta a Marta, ¿crees esto? Le dijo, sí, Señor, yo he creído. Aleluya. Mírenlo, lea lo que dice enseguida. Yo he creído que tú eres el Cristo. La misma respuesta que Pedro le da al Señor Jesús cuando les pregunta, ¿quién dicen la gente que soy yo? Unos dicen que eres Juan, otro que Elías, otro que alguno de los profetas. ¿Y ustedes? ¿Quiénes dicen que soy yo? Pedro dice, maestro, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y la respuesta que le está dando a Marta, al Señor, que le dice, y le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido a este mundo. Dejó de verlo como al enviado de Dios y lo empezó a ver como el mismo Dios que había venido a esta tierra. Verso 28. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María su hermana, diciéndole en secreto, el maestro está aquí, te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó deprisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en un lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella
y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, le siguieron diciendo: va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, miren lo que hace. ¿Qué hace María? Una mujer judía y un varón judío, la enseñanza que habían recibido, no se podían postrar ante ningún hombre. El simple hecho que se estaba postrando. Y miren qué hermoso, hermano. Ojalá que podamos aprender muchas cosas, porque ya en estos días, cómo nos cuesta postrarnos ante el Señor, doblar nuestras rodillas y reconocerlos. Y si hay algo que le agrada a Dios, es que lo reconozcamos. Y el postrarnos, el arrodillarnos, significa que estamos reconociendo a Dios y le estamos adorando. ¿Qué es lo que hace María? María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, ¿qué es lo que hace? Se postró a sus pies diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió y dijo: ¿dónde lo pusiste? Pero aquí hay una diferencia. María llega postrándose ante el Señor. Marta viene y le dice: Maestro, si hubieras estado aquí. Lo mismo, nada más que María venía reconociendo. ¿Sí me está comprendiendo? Le dice lo mismo que María, pero conmueve al Señor, porque se postra delante del Señor. ¿Dónde le pusiste? Verso 34. Le dijeron: Señor, ven y ve. Dijeron entonces los judíos: mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron: ¿no podía que abrió los ojos a los ciegos, haber hecho también que Lázaro no muriera? Fíjese bien la gente que estaba ahí. No, y fíjese cómo no podía hablándole irrespetuosamente a Jesús. No podía que abrió los ojos a los ciegos. Quiere decir que sabían que había algo de Dios, pero al igual que el resto, estaban pensando que Jesús era solamente un enviado de Dios, pero que no era el mismo Dios. Verso 38. Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Verso 39, ¿qué dice? Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor. Pues no le acababa de preguntar el Señor. No lo leímos antes. ¿Crees? Sí, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Pero aquí vuelve una vez más. Estaban quitando la piedra y Marta dice: Señor, viene ya, porque es de 4 días. Verso 40. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Verso 26, vaya para que vea el verso 26. Todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Y termina con una: ¿crees esto, Marta? Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios,
que ha venido a este mundo. Y en el verso 40 le recuerda lo que ella le estaba diciendo que había creído. No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Esto dio lugar a que Marta dijera: quiten la piedra. Aleluya. Ahí estaba ella ya en el reino de Dios y estaba por ver la gloria del Señor. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes. Pero lo dijo, fíjese bien, porque aquí en veces nos confundimos. Es que ayer era el Hijo de Dios y estaba hablando con el Padre. Momentito. Está hablando esto para los que estaban ahí. Les estaba enseñando cómo debemos dirigirnos al Señor. ¿Dónde está el Señor con nosotros? ¿Dónde está? ¿Dónde? Aquí. En el corazón. Pero cuando sabemos que está en el corazón, pero cuando nos dirigimos al Señor: Padre, Señor, óyeme. Pero está acá adentro. Pero es la manera de dirigirnos a Él. Y estaba mostrando, estaba poniéndonos en el ejemplo. Fíjese bien: Padre, gracias te doy por haberme oído. Verso 42. Yo sabía que siempre me oyes. ¿Qué dice ahí enseguida? Pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atada las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo: desatarlo y dejarlo ir. El reino de Dios. ¿Estamos comprendiendo la palabra del Señor? ¿Cuántos queremos seguir sufriendo? Pero sufrimos, la realidad es que sufrimos. Y sufrimos, ¿por qué sufrimos? Porque estamos viendo las bendiciones. Vemos a Jesús, pero nada más lo estamos viendo. Hay que hacer algo más. Hay que brincar, meternos a la presencia de Dios. Y cuando nos metemos a la presencia de Dios, estamos entrando al reino de Dios. Un reino que no lo ve la gente, pero nosotros lo vemos y lo creemos, que al estar en la presencia de Dios, Dios toma el control de todas nuestras cosas. Y empezamos, aunque haya problemas, somos felices en medio de los problemas. No porque tengamos el problema, sino porque tenemos a uno que nos va a sacar de en medio del problema. Tenemos a uno que nos va a sanar. Tenemos a uno que va a hacer cosas maravillosas. Y estamos en el reino de Dios. Y esta palabra es preciosa. Y aquí me voy a detener mejor. ¿Se está gozando? ¿Le seguimos? No, nos vamos a detener. Mañana nos vamos a seguir gozando. Póngase de pie. El reino de Dios. Veamos el reino de Dios entre nosotros. Ese es el tema para que se recuerde. Veamos el reino de Dios entre nosotros. Póngase de pie y vamos a darle gracias a Dios.